Bien, perfecto. Acá tenemos un solo paquete y dos clases. Entonces, en la clase principal es donde yo voy a crear objetos persona. Ya vimos que podíamos crearlo en la misma clase el objeto persona, pero no lo vamos a hacer. Después veremos por qué. Por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a crear objetos persona, pero en la clase principal. Entonces, ¿cómo creamos un objeto? Bueno, primero tenemos que decir de qué tipo de datos se trata. ¿Y qué quiere decir tipo de dato? Bueno, nosotros tenemos tipos de datos que son enteros, que son string, que son char, y vamos a tener tipos de datos que son persona. Es un nuevo tipo de dato que lo están creando ustedes, lo están inventando ustedes. Entonces es como primero pongo el nombre de la clase, el molde que voy a usar y después el objeto que voy a crear. Lo pueden pensar así o lo pueden pensar como, bueno, voy a crear un objeto que se llama persona 1 o P1. Ese es el nombre de mi objeto. ¿Y con qué molde lo voy a crear? Con el molde persona. Es de la clase persona. También lo pueden pensar así. ¿Tá? Después, muy importante, eso fue la declaración. Persona 1 es la declaración del objeto, pero no es la creación. ¿Cuándo aparece la creación? Cuando aparece la palabra reservada new. Si yo uso la palabra new, estoy creando el objeto. Pero no solo con new, tengo que poner el constructor de la clase. ¿Qué es el constructor de la clase? Es un método, una función que sirve para crear los objetos con valores. Sí, para crear exactamente, para inicializar los valores de cada uno de los atributos del objeto. Estos son los atributos del objeto. Ahora voy a explicar eso. Bueno, entonces con el constructor lo que hacemos es inicializarlo. Java tiene un constructor por defecto para cada clase. O sea que si nosotros acá en la clase persona todavía no pusimos un constructor, que no lo pusimos, Java igualmente tiene un constructor para esta clase, porque lo genera automáticamente, en donde inicializa cada uno de estos atributos, características de la clase, en null o en cero, dependiendo del tipo de dato. Bien, vamos a explicar entonces todo eso. ¿Qué pasa cuando yo escribo esta sentencia? Además de que se crea el objeto P1, bien, ¿qué pasa en la memoria RAM? Bueno, voy a borrar esto. Y lo que pasa en la memoria RAM es lo siguiente. Se va a generar, esta es la memoria RAM de la computadora. Bien, se va a generar, cuando yo pongo persona P1, se genera un espacio en la memoria RAM, así, se reserva ese espacio y le pone como nombre a ese espacio P1. Y sabe que como el molde es persona, va a ser un objeto que va a tener tres atributos. Va a tener un string, vamos a ponerlo acá, a ver si me entra, no sé si me entra el lugar ahí. Va a tener un string que es nombre, entonces lo va a tener ahí. Es un campito, un campo, ¿no? Como un pedacito de mi clase va a estar reservada para un string que se llama nombre. ¿Tá? Una variable, es una variable. Después otro pedacito va a estar reservado para, vamos a poner este pedacito, va a estar reservado para otro, era un entero, ¿no? La cédula, un entero que es la cédula, que se llama cédula. Ese es el nombre que elegimos para esa variable. Yo sé que esto se ve horrible. Y tenemos el último pedacito acá, que es que es para date. El tipo de dato es date y se llama fecha n, creo. Creo que le pusimos fecha n, que es la fecha de nacimiento. ¿Ah? Perfecto. Bien, entonces cuando nosotros ponemos, como pusimos acá, persona 1, P1, está haciendo esto. Está guardando un espacio que sabe que tiene este formato, ese espacio, ¿no? Que tiene como estos tres pedacitos y que le llama P1. Bueno, ¿cuál es el efecto de la otra parte de esta sentencia que estamos escribiendo, de esta instrucción, la parte del new persona, el constructor por defecto que tiene Java? ¿Qué va a hacer? Va a inicializar en null el string, el nombre string, lo va a inicializar en null, el int de cédula lo va a inicializar en 0 y el date de fecha de nacimiento null también. Esto lo hace, ya sabemos, ¿no? Porque automáticamente Java tiene para todas las clases un método constructor. Si uno no le genera un método, no lo hace directamente, Java usa uno que inicializa por defecto.
los valores así, ¿no? Como null, como cero, bueno, dependiendo del valor. Lo que vamos a hacer ahora en el eclipse es ver justamente eso, si realmente están ahí, si realmente inicializó ese nombre null, el nombre de P1, y bueno, y lo vamos a mostrar a la consola. Eh, Ni que hablar que esto no se hace, ¿no? Esto que voy a hacer ahora de poner P1.nombre. Eso no se hace porque tenemos que recordar que el concepto de encapsulamiento no permitiría que yo pueda acceder desde la clase principal a un atributo de la otra clase. Eso estaría mal. Lo vamos a hacer ahora simplemente para mostrar, para que no sea solamente que me crean, que también lo comprueben, de que, eh, de que el nombre realmente es null, que el nombre de P1 tiene que tener un null ahí. Entonces por eso vamos a acceder de esta manera, ¿tá? Pero esto en realidad no se puede hacer. También vamos a comprobar que hay en la cédula. La cédula tendría que haberla inicializado en 0. Y también en la fecha de nacimiento, que tal, que ya dijimos que era null también. Esto de que sean null algunos y otros sean 0, bueno, depende de, por ejemplo, si se trata de un tipo de dato primitivo. Ustedes tienen que repasar un poco eso. Los tipos de datos primitivos, acuérdense que eran el entero, el char, eh, el boolean también creo que es primitivo. En realidad tampoco interesa tanto ahora saber eso, simplemente que tengan una idea de que bueno, se van a usar ahí valores, ¿no? Por defecto, que ustedes como que no los están decidiendo, entonces por eso de ahí es como que viene la importancia de crear un constructor, de nosotros crear un constructor en la clase persona, para que los objetos se inicialicen como nosotros queremos y no como Java vaya a determinar, que puede ser muy útil, pero está bueno tener como el control total de lo que está pasando, ¿no? Ahí yo voy a ejecutar y van a ver que ahí muestra, ¿no? A ver, ahí está. El nombre es null, la fecha es 0, y el date, la fecha de nacimiento también es 0. Es null, perdón. Bueno, vamos a seguir ahora con el concepto de encapsulamiento en el video que viene.